de estar allí en una plaza estacionado, conectado con nosotros. Muchas veces nos da temor a ir a tomarnos un café solos o de ir a ver una película en el cine solos o de simplemente sentarnos en el banco de una plaza o un parque solos. Y qué bonito todo lo que se vive cuando eso se hace, porque tú empiezas a observar todo y empiezas a darte cuenta de la cantidad de realidades paralelas que están ocurriendo en ese mismo instante que tú estás entre comillas detenido allí, pero lo que estás es en un proceso meditativo y de observación súper enriquecedor, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y la quiero compartir. Una conciencia expandida nunca va a volver a lo que fue. Totalmente. Entonces, Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Les doy la bienvenida a su programa matutino Saber Existir, donde lo masculino forma parte del equilibrio. Este es un espacio que busca la educación y conciencia emocional en toda la colectividad del Táchira y todas las personas que también se conectan a través del Instagram Live y que luego también nos ven por el canal de YouTube de Saber Existir. Acá abrimos la puerta a conversaciones que muchos hombres evitan, muchas conversaciones sobre temas que generalmente quedan en la sombra, temas que se tiene mucha duda de expresar, porque al hombre no se le ha permitido mucho este espacio, ni se ha propiciado el espacio de la expresión emocional. Quiero contarles que esta mañana tendremos el tema del viaje, la pasión del viaje, como puente hacia la introspección. Con este tema no buscamos llevarle a las personas el mensaje de ida del país, ni que tienen que soñar con países que están súper lejanos y presupuestos enormes. Acá el propósito es permitirle a las personas encender esa chispa de la búsqueda, de la curiosidad, de la aventura, de esos momentos incluso de soledad, de silencio o de mucho ruido que ayudan a descubrir facetas nuevas en sus personas. Habilidades que van adquiriendo a través de estos momentos de viaje, de expansión, de conocimiento, de ruta, donde se conocen también nuevas culturas, incluso dentro del mismo país. Cada región tiene sus formas de vida y esto es importante, nos culturiza y además nos enriquece personal y emocionalmente. Entonces en este programa, la mañana de hoy, queremos invitarlos a todos ustedes a que vivan esta experiencia a través de los dos invitados que tenemos, que también nos van a llevar a recorrer un fascinante viaje a través de sus propias experiencias, claramente. Exploraremos, quiero comentarles que exploraremos a esas personas que se están uniendo, que nos están escuchando por primera vez, que están conociendo este espacio, que cada miércoles exploraremos esa educación emocional desde una perspectiva masculina. Pero que esto no quiere decir que el programa es dirigido solamente a hombres. Este es un programa que también está dirigido a las mujeres de distintas edades, porque de esta forma el programa se convierte en un aliado fascinante, asertivo, para que las mujeres también comprendamos un poco de lo que se vive diariamente en la mente, en el alma, en el corazón de un hombre que generalmente no está acostumbrado a expresar. Cada persona tiene un propósito al momento de viajar, cada persona tiene una idea, una razón, un argumento, una motivación. Generalmente estamos acostumbrados a que los viajes son en vacaciones y nos vamos con la familia y disfrutamos, pero también es importante vivir estas experiencias en soledad. Muchas personas se mueven porque necesitan sanar. Muchas personas se van de algún proceso, de algún duelo, de alguna ruptura y por esto requieren como huir y no saben que están encontrando una terapia fascinante. Solo hasta el momento en que empiezan a vivir adversidades, introspección, reflexión y que conocen a otras personas que también nutren esa experiencia. Wilder Arellano, CEO de Moa Café y profesor de yoga. Él se define como un amante del crecimiento espiritual, un humano que vive desde el amor. ¿Por qué escoger este tema? Bueno, hace algunos años he venido compartiendo con diferentes personas e incluso en mi propia compañía espacios de viaje en el exterior, en el país. Y esto ha impulsado, ha creado un proceso de transformación mental y emocional en mi vida. Me ha permitido expandir conocimientos, la cultura, me ha permitido vivir con los cinco sentidos, probando, degustando, olfateando, escuchando diferentes ritmos, sonidos, sabores y disfrutar la vida desde el placer de los cinco sentidos, a través de experiencias que han sido pues adversas,
que han tenido dificultad, que han tenido sombra, oscuridad, pero que también me ha permitido ver mucha luz. Conocer otros países, conocer otras ciudades del mismo país, ha sido un proceso de expansión que muchas veces ha sido para trabajar duelos personales, que muchas veces ha sido en el afán de querer expandir el campo laboral, académico, que inicia como una especie de vacación y luego se convierte en un proceso migratorio de años y luego retorno. Ha sido años, los últimos 6, 7 años aproximadamente, de una búsqueda siempre, que creo que es lo que conversábamos con Wilder cuando nos conocimos. Todos estamos en una búsqueda, muchas personas no sabemos cuál, muchas otras sí, otras estamos como que encontramos una respuesta, pero luego regresamos y volvemos a encontrar otra. Y así nos vamos descubriendo y encontrando como ciertas capas. Por ahí nos están saludando desde España, un gustazo, Equilibra Live, saludarte. Es un proceso de expansión en todo el sentido de la palabra. Muchas veces cuando recurrimos al viaje es porque tenemos esa chispa, esa necesidad de conocer, pero también de conocernos, de probarnos en otros espacios. Cuando estamos en esa zona, en ese hogar, no me gusta hablar mucho de la zona de confort, porque hay mucha gente que vive incómoda en esa zona llamada zona de confort porque es lo cotidiano, es lo que conoce y se acomoda, ¿no? En esta zona. No necesariamente es confortable, pero cuando nosotros salimos de este espacio, nos probamos y nos conocemos y nos descubrimos en instancias que jamás creímos ser capaces de llevar a cabo, ¿no? Y adquirimos herramientas muy valiosas que nos permiten probarnos en diferentes escenarios y disfrutar la vida desde otras ópticas. Entonces, qué rico poder disfrutar de estas experiencias que no requieren, ojo, cuando yo contacté a mis invitados les decía, no queremos hablar en este espacio de las vacaciones todo pago, todo incluido, que por supuesto no estamos en contra de ello, de este espacio, ni del resort, ni nada por el estilo. Queremos es el de a pie, el que va a los lugares donde no es la foto típica y común de cierto lugar o país. No queremos ese tipo de experiencias, sino la de repente hubo un día en donde no pude tener las 3 comidas, un día donde me tocó caminar demasiado porque no tenía para el transporte. O sea, queremos mostrarles aspectos muy reales de las experiencias del viaje y por supuesto esa conexión que se tiene con las personas. En este espacio queremos hablar de esa transformación que cada uno ha vivido, particularmente el haber vivido prácticamente los últimos 7 años de mi vida en viaje, en descubrimiento, en movimiento migratorio, en diferentes países, en Colombia. Próximamente voy a estar en Ecuador, que es el país de mi padre, de mi familia paterna. Voy a conocerlo, voy a hacer unos trámites allí legales y estoy feliz de conocer esa raíz ancestral. Yo creo que de ese movimiento migratorio familiar es que nace también un poco en el código genético histórico familiar esta pasión y estas ganas. Incluso cuando ese movimiento migratorio no fue una decisión de aventura, sino, bueno, circunstancias que obligaron a la familia a moverse, ¿no? En ese entonces. Pero en mí está así como esa necesidad, ese gusto, esa pasión por moverme. La clave de la transformación está en el movimiento para mí y es una frase que desde hace años me mueve mucho a explorar. Entonces, estar en Colombia y conocer casi un 80% del país gracias a un trabajo que tuve allá y también a los espacios que compartía con una pareja que tuve durante 5 años, un francés que me enseñó también esta pasión por el viaje, por conocer, por disfrutar, por enamorarse de todos los lugares, por enamorarse de las culturas, por enamorarse de la esencia y el gusto de la carretera, de los caminos, de la caminata, de la montaña, en fin. Entonces, estar en Europa también, en España, en Francia, fueron experiencias que nutrieron mucho mi alma para poder expandir ese conocimiento y que al momento de hablarle a las personas siempre, siempre la mirada sea mucho más amplia, mucho en dimensiones distintas a la que antes conocía, que no está mal, ni bien por estar fuera, sino sencillamente nutritiva, mucho más nutritiva y con nuevas visiones. Rico, muy bien. Les quiero comentar, no lo ven, bueno, de repente las personas que están conectadas, pero Wilder, cuando abrazas como que... O sea, te abraza, se siente esa presencia, es un abrazo de árbol, digo yo, porque recarga energía. Entonces, bueno, por aquí tenemos a Wilder, les comentaba, Wilder Arellano es el CEO de Moa Café, además es profesor de yoga y creo que eso conecta de una forma muy rica toda esta experiencia que vamos a compartir. Primero que todo, buenos días, feliz día para todos.
espero que tengan un día miércoles lindo. Y pues bueno, creo que dieron una buena intro con eso de los abrazos porque es algo muy verdadero, muy real. Así es. Hace poco fui a abrazar a una señora que conozco y me la conseguí en Moa justamente. Y al Ok. momento siguiente me fui y tal, me puse a hacer mis otras cosas y al final del día, en la noche, yo recibo un mensaje por el Instagram de ella y me dice: hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese abrazo. Me trajiste al presente y me alineaste los chakras, me dijo. Y yo dije, bueno, o sea, lindo, Interesante. lindo porque realmente es algo muy genuino, no es algo Exactamente. que como que voy a ir a hacer porque, no sé, me sale, me salió y está Exactamente. lindo. Y pues nada, alegre de estar aquí con ustedes. Me gusta resaltar eso del abrazo. Gracias por el café. Gracias por estar aquí. Hablaremos de cosas súper interesantes y súper lindas. Gracias por la invitación también a ustedes. Y bueno, nada, espero que este mensajito que estemos cruzando entre nosotros hoy sea beneficioso para alguien que lo esté escuchando o que lo esté viendo otra ¿Qué vez. significa, qué representa para ti el viaje? Bueno, una pregunta bastante amplia, la verdad. Y la verdad, tradicionalmente, como que a nivel sistemático de vida diaria o de una vida muy común, si nos ponemos a ver el viaje es algo bastante buscado, anhelado por muchas personas, ¿no? Un viaje de vacaciones, un viaje para salir del día a día, de la rutina, un viaje para descansar del trabajo, un viaje para salir un poco de esta rutina de hijos, Correcto. tal, ¿sí? Y si no nos ponemos como un poco a cuestionar realmente por qué estamos buscando siempre ese viaje, por qué estamos buscando siempre esa salida de vacaciones, por qué estamos necesitando salir de lo real, del día a día, de lo que somos en la mayoría de nuestro tiempo, para irnos a salir de ahí, a salir de estos pensamientos, a salir de esas rutinas, de estas actividades, termina siendo como un viaje un poco sin sentido, un viaje de escape, ¿sí? Sin embargo, siento que es importante que tengamos presente el por qué busco ese viaje de escaparme y, y le doy siempre como que me voy de vacaciones porque quiero huir, Exacto. me voy de vacaciones porque quiero huir, ¿sí? Para mí el viaje desde hace unos 10 años más o menos, por así decirlo, empezó a representar otra cosa, justamente. Cuando empecé como a cuestionarme un poco más, cuando empecé a expandir también en información, el viaje empieza a ser otra cosa completamente diferente. Y es que es ahí el punto más importante del viaje. Un ¿Por qué? propósito. Porque exactamente, ya empiezo a buscar un viaje diferente, un viaje para conexión, un viaje para conocer partes de mí, un viaje para contemplar mi verdadero yo ante situaciones que no son las diarias y las cotidianas. Y bueno, creo que esto ha empezado como a hacer completamente un cambio, una transformación en esa connotación de lo que he llevado en conexión con el viaje como tal, ¿sí? Correcto, claro. Ahora más allá y un poquito más profundo, un poquito más filosófico también, el verdadero viaje para mí el día de hoy es un viaje hacia adentro, es un viaje de conexión conmigo mismo, es un viaje de conexión que indiferentemente de donde esté, que eso también me pone a prueba y me lleva muchísimo más allá a una experiencia más vívida, de más aprendizaje. El viaje lo llevo de la mano, el viaje a cualquier parte del mundo lo llevo de la mano demasiado, con un viaje dentro de mí, al reconocimiento de mí, a tener muchísima más información de cómo yo soy o cuáles son mis versiones ante este viaje Claro. de posibilidades en el alrededor, pero que también es un viaje profundo y de infinitas posibilidades en el interior de nosotros mismos en representación. Totalmente. Por ahí va la cosa. Por ahí va el preámbulo, el inicio, porque sí, es un tema tan extenso. Si pudiéramos hacer una lista Total. de cada una de esas situaciones donde tuvimos un proceso introspectivo, donde vivimos una reflexión, o sea, sería una lista enorme, ¿no? Y no por la cantidad de lugares que hayamos visitado, sino porque es que incluso en cada lugar se ven diferentes experiencias, ¿no? Total. Y cada persona pues tiene un propósito distinto. Entonces,
Y cuando te das cuenta que de repente llegas y te consigues con una persona que no conoces en nada, pero que esta persona realmente está llegando a ti a cruzarse, así sea, a cruzarse Así es. simplemente para enseñarte algo, es como que así. Justamente cuando la primera vez que fui a Medellín, fue una locura porque me enfrenté como a mí mismo después de la pandemia Ok. y enfrentándome también al peo de irme literal por primera vez de viaje completamente solo. Conseguí gente allá, amigos y cosas así, pero como el contexto, este como clic que hace el cerebro de uno que tiene que obviamente ponerse como en cierto modo de supervivencia, Sí. te pone como en una de demasiada contemplación de todo lo que sucede alrededor, de demasiada contemplación de situación, de protección, pero de disfrute a la vez porque estás literal maravillado de algo nuevo que estás conociendo. No, y que además Medellín es Candela. una ciudad que yo amo, viví en Medellín casi 3 años, o sea, me encanta Medellín, pero es una ciudad muy compleja, que te puede fascinar mucho y que te puede atrapar también desde diferentes perspectivas, ¿no? Total. Tanto las beneficiosas como no tan beneficiosas. De repente mucha rumba, o sea, conoces a demasiados extranjeros, hay personas que o sea, hay muchas culturas, ¿no? Y se viven muchas experiencias, además que hay mucha naturaleza, muchos planes, o sea, todos los domingos para mí siempre había un plan distinto. Los cerros, los parques, muchísimas cosas. Bueno, mira, para mí el viaje representa varias cosas, porque como les decía en el live, en lo natural, en lo cotidiano, a veces simplemente buscamos un viaje para un escape, para una salida, para salir de nuestro día a día, de rutinas, de compromisos, de responsabilidades, ¿sí? Sin embargo, como desde hace unos 10 años para acá, el viaje para mí realmente, un viaje para mí realmente terminó cambiando, o sea, fue cambiando como esa perspectiva. Número uno, un viaje como tal de vacaciones o de cualquier tipo de experiencia de estas, de networking, de lo que sea, termina siendo un espacio para expandirte, ¿sí? Para expandirte a nivel de conocimiento y a nivel de perspectiva del mundo como tal. Sin embargo, desde ese mismo tiempo, más o menos, el viaje, el verdadero viaje para mí, llevándolo a contemplación tanto física como connotación también interior un poco, ¿sí? El verdadero viaje termina siendo como esa conexión y esa expansión con lo que realmente yo quiero ver de mí o con lo que yo quiero como contemplar de mí, pero en mi mundo interno también, ¿sí? Porque más allá de ese viaje físico, de ir a conocer nuevos espacios, nuevas culturas y nuevas cosas, te enfrentas verdaderamente con la versión de ti anterior que puede fácilmente no estar de acuerdo o rechazar, pero ahí es donde verdaderamente reconoces esos límites dentro de ti, dentro de tu mundo interior, para que puedas realmente amplificar y expandir muchísimo más, ¿sí? Entonces, siento que esta palabra, esta pregunta del viaje es bastante como amplia, metafórica, porque realmente no solo se trata de un viaje de vacacionar o de ir a un sitio físico nuevo, sino realmente también se trata del viaje, de todo lo que sucede dentro de ti y cómo lo estás viviendo, lo que estás experimentando alrededor, cómo lo estás recibiendo, cómo estás agarrando esa información y volviéndola algo nuevo para ti, amplificando también perspectiva de pensamiento y a nivel emocional, pues imagínate, muchísimo más. así, Siento que totalmente. el viaje es el viaje. Sí, porque es que tú vives con los 5 sentidos, agudizas mucho todas las percepciones y contemplas. Es una palabra súper clave. Generalmente miramos. Total. No observamos detalladamente en las rutinas, en nuestros trabajos, en los quehaceres, los roles que cumplimos, pero cuando sales es como que te expande una visión casi 360 de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque no te quieres perder nada, porque muchas veces es con mucho esfuerzo, incluso económico, el poder estar en ese lugar, y no te quieres perder nada porque hay fascinación por todo lo que estás viviendo. Entonces eso es súper inspirador, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco también qué te impulsó a hacer el primer viaje. Mira,
no voy a hablar del primer viaje específicamente, voy a hablar del viaje más loco y más improvisto que hice, que fue irme literal 3 meses a Europa. La verdad, el plan del viaje era irme un mes, ¿sí? Y estando allá, como que para mí la verdad fue tan fascinante que yo dije, no, yo voy a aprovechar mis 3 meses que tengo para estar aquí y voy a quedarme 3 meses porque, pues por muchas razones, pues ya es un viaje largo, un pasaje que pues también no es el pasaje más económico como ir de aquí a no sé, Cartagena, distintas razones, más la posibilidad de poder seguir conociendo y enfrentándome a muchísimas experiencias más allá. Siento que este ha sido el viaje, uno de los viajes más locos porque fue un viaje literal que fluyó, no tenía planeado completamente, sino que un día estaba hablando con una amiga y yo llego y le digo, me quiero ir a Europa, y ella me dice, yo me voy a Europa en septiembre porque no sé qué cosa, en noviembre, una cosa así, y yo dije, esto es una señal. Yo dije, agarro la señal. Yo no la conozco personalmente, pero sí sé quién es. Y amé toda la experiencia que ella publicaba de su... La admiro muchísimo. Estamos hablando de Rocina, ¿verdad? Sí, de Rocina. Sí, porque también vivió, o sea, se nota, se se proyecta mucho la energía. nota total. Es que bueno, somos como de la misma sintonía, frecuencia de expansión. Literal, fue un viaje bastante bello porque justamente también hasta con William coincidí en ese viaje. Que a ver, en mi día a día no eran las personas que estaban en mi rutina, pero de un día a otro se convirtieron también en una conexión súper bella, y tanto así que terminamos encontrándonos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo todo. Entonces fue como muy sorprendente para los tres, lindo la verdad porque pues, nos acobijamos. ¿Qué me lleva a hacer este viaje? Realmente, este viaje llega porque quería experimentar a totalidad la plenitud de estar completamente solo, completamente solo, sin alguien que me conociera, sin tener una predisposición de que llegó Wilder y es la persona que ¿sabes? O sea, como que salir completamente de contexto fue un poco más elección de mi inconsciente que mi consciente, pero de alguna manera terminó yendo, terminó sucediendo y terminó estando allá completamente entregado a infinitas posibilidades, un mundo nuevo completamente para mí. Sin embargo, pues como con bastante apertura al momento de vivirlo, ¿sí? ¿Por qué Europa? Porque salí como a... Quería un poco de reconocimiento de algo más allá de la cultura que había conocido y vivido durante toda mi vida, ¿sí? Básicamente, porque pues nunca me he ido de Venezuela, nunca he estado en otros países, gracias a Dios pues he tenido la posibilidad de estar aquí entre todo bien, y era justamente como que ese primer enfrentamiento de un Wilder más chiquito ante un mundo infinito, donde hay maldad infinita, donde hay bien infinito, donde hay infinitas posibilidades. Sin embargo, ¿qué me da este viaje o qué me aporta este viaje? Que realmente de una u otra manera sí atraemos lo que somos, ¿sí? De una u otra manera Dios o el universo o como quieras llamarlo, hace como su magia para que las cosas vayan sucediendo y te vayan llegando y que vayas estando bien, ¿sí? Evidentemente tenía millones de miedos, o sea, millones de miedos, y también tenía como que un montón de cosas que decía como que, uy, pero ¿y si no? ¿Y si me voy para allá y no me pasa algo bueno? Pero luego decía, bueno, voy a confiar y voy a irme para allá porque de alguna u otra manera uno de los aprendizajes más locos que tuve en el viaje, dentro del viaje, fue como que de repente de la nada me estaba dando miedo moverme de una ciudad a otra o de un país a otro. Pero fue porque llegué, estuve en una ciudad que fue París, me quedé un mes en París literal y me enamoré y me sentí como en mucha zona de confort estar en París. Y ya luego, después del mes, quería ir a otros lados, pero tenía miedo, porque ya París era como por decir mi San Cristóbal. Ya sabía cómo moverme, ya me montaba en el metro, no me perdía, ya conocía, ya iba para aquel lado, ya iba para aquel lado. Entonces, imagínate lo importante que es el espacio de la zona de confort, ¿no? Porque simplemente en un mes pude generar una zona de confort en una ciudad nueva,
porque sí, me aperturé a conocer gente, porque tenía ya amigos, porque X o Y razón, me movía, tenía hasta trabajo en París sin querer queriendo, porque daba clases de yoga. Incluso con el reto del idioma, ¿no? Incluso con el reto del idioma y todo, pero como que imagínate esa parte en la que realmente sí sientes el confort, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa y qué es lo que más nos limita el momento de tomar una iniciativa de irme de vacaciones a un espacio solo o de irme de vacaciones? ¿Cuántas veces no nos limitamos de ir a una playa, a un paseo o a lo que sea, así sea, a un paseo, a un río, a una montaña aquí mismo, porque no tenemos un grupo de personas con quien irnos? Y el gran ¿sí? presupuesto, que muchas veces ocurre también, ¿no? También. Porque tenemos aparte. esa concepción de las vacaciones pagas en el hotel, con todo incluido, y que esa es la Amigos, única forma. eso hay que eliminarlo de nuestra mente porque hay infinitas posibilidades de viajar sin que tú estés gastando los millones en los hoteles 5 estrellas o en las cosas. O sea, simplemente hay que indagar un poquito más. Ahora, esto termina siendo bien de bastante aprendizaje para mí porque acobijamos muchísimo la zona de confort rápidamente. O sea, ya me siento estable en un espacio, ya lo abrazo, me lo quedo y cierro las posibilidades de que sucedan otras cosas lindas también en mi vida. Cuando llego y tomo la decisión de irme de Francia específicamente, en ese momento fue como que aperturarme a otras cosas súper bellas que sucedieron, a conocer países maravillosos, a cruzarme con personas. Justamente después de irme de Francia me crucé con William y me crucé con Rosina. Y bueno, Rosina fue una de las personas que agarró y me impulsó como que, vente, sale allá, vente. Entonces estabas haciendo lo mismo que de repente aquí, ya te habías acomodado, ya habías tenido tu espacio, todo, y la idea del viaje era moverte. Moverme ¿Y cómo y no abrazar ese paraliza, confort, ¿no? Exacto, nos paraliza, pero ahora termina siendo como realmente ese miedo, que el miedo a lo nuevo. Es correcto. El miedo a lo nuevo, porque entonces vas a salir de este estado, de este país, para irte para el otro, pero ¿qué te espera allá? Voy a estar solo en algunas ciudades. ¿Y cómo voy a comer? ¿Y qué voy a con quién voy a estar? ¿Cómo me voy a comunicar? Porque allá es otro idioma diferente también y empiezan a aparecer ese montón de razones ahí que te limitan, pero que te lo decía hace ratico, me lo dejó de aprendizaje porque realmente estaba yo mismo cerrando la puerta a infinitas posibilidades de cosas lindas y bonitas que también me iban a suceder en otras partes. Y es lo que nos ocurre mucho en el día a día, ¿no? En nuestro hogar, con nuestra familia, con las parejas, los trabajos. Como ya estamos ahí acomodaditos, pues como que nos cuesta mucho probar. Y claro, evidentemente cuando se tiene familia, cuando se tienen hijos, pues no tienes como tanta libertad de decir, bueno, voy a equivocarme por aquí, por allá y luego regreso porque esas equivocaciones podrían... Pero sin embargo, puedes moverte. Y el movimiento está incluso en lo que a nosotros nos mueve tanto, que es el yoga. ¿Okay? Entonces, pues generalmente no lo hacemos, o caminatas, una excursión, una acampada. Señores, aquí en el Táchira hay varios lugares que ustedes buscan por Instagram y los van a encontrar rapidito, donde hay carpas y espacios para que ustedes alquilen y se queden de noche y vivan esa experiencia con la familia. O sea, no necesitamos ir al otro país ni a otro estado, aquí mismo lo tenemos en nuestro estado Táchira. Así que vivir un poco más estas experiencias, no solamente en familia, con los hijos, no solamente con la pareja, sino nosotros solos. Total. Agarré una mochila y me fui. Vamos a ver qué hacemos. Hago sanduchito, como pancito con atún, no sé, cualquier cosa nos inventamos. No obligatoriamente tenemos que ir a comer en el restaurante costoso, porque ese no es el viaje del cual estamos hablando, que no resta importancia, por supuesto, es una experiencia igual. Pero estamos hablando de otros escenarios, probarnos en otros escenarios, salir de ese confort que generalmente tenemos, elevado, disminuido, como cada quien lo vive, pero que estamos acostumbrados, que es habitual. Total. ¿no? Entonces, eso por aquí. Mira, Wilder, te quiero hacer otra pregunta. Bueno, ya hablamos un poquito del el primer viaje, dices que era otro tema, ¿no? Estuviste en Medellín, ¿correcto? Bueno. ¿En Medellín pudiste vivir esa...? ¿Locura de Medellín? Sí. Medellín es una, o sea, Medellín era más joven, yo tenía como 24 años más o menos cuando yo fui a Medellín. Y sí fue un viaje súper desenfrenado. En esa edad también buscaba uno otras cosas, ¿no? El disfrute, la adrenalina al máximo
y otras cosas completamente diferentes. Sí, obviamente, como que en esencia, pues Wilder es Wilder y fui a Río de igual manera, me fui a la Claro, tu conexión con la montaña, me naturaleza. fui a Larvi, que es un parque súper bellísimo, y hice cosas súper bellas, como que ese equilibrio entre ¿cómo es? Entre ambos mundos, o sea, porque me disfruté también de la naturaleza, de la energía del espacio, pero también me desenfrené en el poblado, hice fiesta Sí, que es lo que más se da y allá. todas esas cosas, conocí gente nueva, lo mismo, Mucho extranjero hay. bastante cultura diferente. Sin embargo, pues Medellín termina siendo también otro espacio, a pesar de que no importa que tal vez en ese momento buscaba otras cosas, sin embargo ya había esa conciencia o esa parte de mí que se observaba, Okay. ¿sabes? Que como que buscaba sentir lo que estaba experimentando, buscaba analizar y reconocer también lo que pasaba por mi mente, porque al final termina siendo un poco de un viaje termina siendo un poco de enfrentarte a varias partes de ti, a muchas partes de ti. Correcto. Entonces, vuelven miedos, vuelven inseguridades, tal vez en ese momento decías como que, ay, sí me va a alcanzar la plata, o esto o aquello, ¿sabes? O sea, Así un es. poco más chamo, experimentaba también otras inseguridades, también como muy, muy mías, y, y pues me atreví, ¿no? Me atreví también Esa es la a palabra superar clave. la línea, a superar la Atreverse. barrera, a ir un poco más allá y conocerme en este ámbito. Correcto. Fue como ese primer viaje que me invita a conocerme en este ámbito, de incluso hasta de seguridad individual, ¿sí? ¿Por qué? Así Porque, es. un ejemplo, si tú llegas hoy y te ponen en un nuevo sitio con nuevas personas, nuevos niveles de conciencia completamente diferentes a los tuyos, y estás ahí, pues fácilmente puedes simplemente decir no, me retiro y me voy y vivo lo que tengo que vivir, hago las rutas básicas y ya más nada. O te paras y dices, bueno, soy yo contra esto y me abro a aprender, a recibir, A unirte también. a amplificar, porque a veces esta frase que me la quiero Cerramos tatuar con y esa idea. todo, me la quiero tatuar y todo, y es que realmente cualquier cosa o cualquier separación que crea tu mente o que crea cualquier rechazo que crea tu mente termina siendo realmente una ilusión de un chat o de un diálogo interno tuyo que busca poner un límite para que tú digas, no paso para allá o Sí, no voy para allá. totalmente. ¿Sí? Me gustaría saber, Will, a nivel emocional, ¿cuál ha sido un aprendizaje o a nivel emocional, cuál ha sido la mayor enseñanza que tú has tenido? ¿En los viajes o en mi vida? Sí, con los O viajes. en mi viaje con mi vida. En el viaje de la vida, pues, entonces. En el viaje de la vida total. Este sí es el viaje de la vida. Bueno, una pregunta amplia, la verdad, bastante amplia. Sin embargo, uno de los aprendizajes más importantes que he recibido en mi vida, tanto en mis viajes como en mi experiencia como Wilder, ha sido que de verdad nosotros los seres humanos tenemos un potencial infinitamente amplio y grande y que tal vez hoy en día estamos viviendo desde mínimos, desde cosas muy pequeñas comparado a lo maravilloso que somos y que hemos sido, ¿sí? Una de las experiencias más lindas y el aprendizaje que más ha traído confort o significado más que confort a mi vida es que somos seres de cambio y que cada una de las experiencias que vivimos, cada una de los viajes o situaciones a las que nos enfrentamos nos permite cambiar, transformar y crecer un poquito más o algo más o darle como también esa expansión a nuestra perspectiva tanto mental como emocional. Y en núcleo, como cerrando todo esto, es que realmente, pues cuando busco expandirme, expandir experiencia, expandirme en información, busco también un poco el expandir en amor, ¿sí? Clave. Entonces, como realmente cada una de estas experiencias o expansiones terminan siendo como amplificar un poquito más esa esfera de amor dentro de nosotros. Correcto. ¿Sí?
creo que esa es experiencia de vida, más que viajes y todo, es lo que uno de los valores más lindos que he recibido en esta experiencia de vida y que los atesoro y que lo cultivo y que estoy siempre ahí buscando un poquito más de crecimiento a nivel emocional, un poquito más de crecimiento a nivel físico, un poquito más de crecimiento a nivel mental y también pues expansión a nivel espiritual. Ok, muy hermoso, una experiencia de vida maravillosa que te ha permitido a través del viaje, bueno, todas las experiencias que has podido sumar, ¿no? Para llegar a esta conclusión. Este cambio que ocurre en el momento de viajar, en vivir esta experiencia, con respecto al sistema de creencias que tú tienes, porque fíjate que tú nos hablabas, Wilder, de la cantidad de miedos que llegaste a vivir. Yo personalmente, o sea, todos y los que no. Mira, yo era una mujer que antes, por mi personalidad y mi energía masculina súper elevada, muchos años atrás, que todavía hay afectados, pero bueno. Yo siempre decía, sí, totalmente. Mira, yo siempre decía, yo no le tengo miedo a nada. Y es que yo me lanzaba, o sea, es que yo me lanzo las cosas como que, bueno, no importa, el que dirán no va conmigo. Eso está muy bien. Imagínate cuando yo estoy allá en la primera adversidad que vivo con respecto a trabajo en ese tiempo que viví en Medellín, o sea, y viene pandemia, todos los miedos que yo nunca en mi vida me imaginé porque vivía en una familia que me había propiciado muchas cosas, correcto. Entonces, oye, esa adversidad te mueve y te empieza a decir, creencia 1, afuera, creencia 2, en transformación, creencia 3, en pausa, y vas como empezando a crear unos nuevos pensamientos y a crear tus propias creencias. O sea, eso creo que es un plus maravilloso del significado del viajar, ¿no? Me gustaría, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, Okay. Acotando lo del sistema de creencias, es que justamente ahí es donde llegamos y superamos una barrera de nosotros, ¿no? Correcto. Cuando nos ponemos en un contexto completamente diferente, algo nuevo, lo que veníamos hablando, y vemos cuáles son las herramientas que tenemos guardadas dentro de nosotros, según lo que hemos aprendido, para accionar ante lo que nos está sucediendo alrededor, y llegamos y nos damos cuenta que no están funcionando. No son unas herramientas funcionales. Exacto. Y por eso, como que en lo que he hablado, he hecho mucho hincapié del observarnos y del vernos cuando estamos en esos viajes. Ahora, que como para cerrarle la idea, que no se trata ni siquiera de esperar a ir a un viaje para estar en ese mundo, para aperturarte a conocer potencialmente partes de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente cuando agarras y borras un poco el hecho de que esto suceda solo cuando estés de viaje, sino que lo agarras en un contexto de tu día a día, también hay hermosa información que puedes recibir de ello, porque ahí hay miedos igualitos funcionando todos los días, ahí hay inseguridades igualitas funcionando todos los días, y un montón de información de ti mismo que lo que tienes que hacer es solo abrirte a la posibilidad de que estás en algo nuevo, de que realmente puedes recibir nueva información tuya en el día a día y en lo cotidiano también. Qué bonito, me gusta mucho que hayas hecho este comentario porque es eso lo que precisamente queremos mostrar, ¿no? No está dedicado este programa única y exclusivamente a las personas que tienen la posibilidad de viajar o que tienen el deseo de viajar, sino que es una especie de recomendación, siempre repito la frase, es una chispa que queremos encender. Exactamente. En estos días estuve en México también, y en México fui a una fiesta con un rave super cool, algo de verdad turísticamente hablando super cool. Los campos de agave en México, el agave es donde se extrae la planta para hacer el tequila. Entonces hay un pueblito que se llama Tequila y al lado del pueblito están los campos de agave, que son hectáreas y hectáreas infinitas. Para donde tú veas hay agave cultivado y se ve bellísimo. Y en uno de los campos de agaves hacen como un rave, una fiesta de día, noche, pero termina siendo desértica, como con el viento, la arena moviéndose, todo el mundo va así como lentes, tapado, tal. O sea, está bien cool el concepto de la vaina. ¿Por qué lo tomo? Porque ahí en la fiesta decía como, rave is a therapy. Pero realmente un viaje también es una terapia. Correcto. Entonces también es un espacio para tú agarrarte, observarte, verte, medirte, probarte y ver también cuáles son tus máximos potenciales y ver cuáles son también tus mayores debilidades. Es correcto. ¿sí? Entonces
hacer una Viaje boda. es una terapia literal. Sí, porque es que fíjate, ese es el propósito precisamente de hablar de este tema hoy, ¿no? Porque muchas personas dirán, bueno, sí, pero es que eso no es algo cotidiano, yo no viajo todo el tiempo, yo no tengo la posibilidad. Pero, Claro. amigo, te estamos invitando y amiga, te estamos invitando a vivir experiencias que te saquen de la rutina, Claro. y distintamente de cuál sea. Incluso irte al parque metropolitano a hacer un picnic con los chamos, o Ya tú es. sola y tú solo, y te sientas con un libro, expande, porque empiezas inmediatamente a agudizar la vista y empiezas a observar, a contemplar, palabra clave que utilizamos mucho ambos, porque lo has mencionado tú mucho. Yo en todas mis publicaciones, cuando veo un atardecer, algo lindo, algo que me conecte, que me haga vibrar, eso es salir de la rutina, y esa es la invitación que le estamos haciendo, solo que agregamos que a través de nuestras experiencias hemos podido expandir aún mucho más esa mentalidad del disfrute, de la contemplación, de la autoobservación, de la introspección. Total. Ese es el propósito, ¿no? Bueno, cuando era pequeño, algo que me gusta mucho y lo voy a compartir aquí, cuando era pequeño me llevaban mucho a paseitos aquí mismo, ¿sabes? Como que, ay, vamos al Tumbador, o vamos al Chorro del Indio, o vamos a la Loma del Viento, o cosas así. Uh-huh. En un momento de mi vida me desconecté completamente de eso. Y hace poco empecé yo nuevamente solito a irme para la Loma del Viento, a buscar un río aquí mismo, a irme a bañar en ese río, a irme, no sé, para cualquier partecita así que yo vea interesante, que tal vez no sea un guau, una Torre Eiffel, pero que me saca realmente del día a día, de lo básico, y que me conecta a la naturaleza y me invita a un espacio como de tranquilidad y de cosas lindas. Epa, empecé a hacerlo yo. Luego de empezar a hacerlo yo, como que, ay, venga, vamos para la Loma del Viento, me la llevaba usted. Y ahorita hasta tengo amigos que antes ni le paraban al Chorro del Indio, y ahora se van un sábado, un miércoles o un domingo a irse un ratito para la Loma del Viento, hasta sin mí, sí. Claro. Y es cool porque realmente ya va, o sea, Sembraste una semilla. y no, y me puedo cerrar tan fácilmente, yo en lo personal, como que, ay, la Loma del Viento. Ah, yo iba cuando era pequeño, pero ya va, igual tú puedes ir ahorita, estar allá. Y creo que después de la pandemia, como que esto se activó nuevamente, porque muchos de aquí estamos como completamente desconectados de esos espacios. Obviamente la pandemia nos encierra y buscamos así sea un poquito de libertad, y Claro. como que se volvió a reactivar un poco estos espacios, pero ya va, no tienes que ir a México o a Tulum a estar en el Hotel 5 Estrellas, puedes ir el domingo a San Pedro del Río, hay unos ríos bellísimos, hay una plaza linda, hay comida tradicional, y sales del día a día, de lo cotidiano, o de por lo menos estar un domingo encerrado todo el día en la casa viendo Netflix, o sea, Es correcto. está cool. Así es. Bueno, cabe destacar en este momento que precisamente nos acompaña mi padre, el que también me inyectó a mí toda El esta viaje. adrenalina, porque nosotros, si te soy sincera, nunca salimos de vacaciones en familia como tal, nunca nos fuimos, mira, estas vacaciones de agosto, nos fuimos, jamás. Pero todos los fines de semana había algo por hacer, un paseo, vamos a ir a comer un dulce, vamos a Peribeca. Papá me enseñó a mí a manejar a los 16 años, así que desde los 16 años tuve carro, y fin de semana que no se paraba en casa con paseo, ¿ok? Además, que papá tuvo un buggy. Gracias, Yo no sé papá. si tú conoces el buggy. No sé. Bueno, son Bueno, estos creo carros que sí, como creo que con, sí. con una estructura de tubo y motor de Volkswagen. Lo de como medio de competencia. Bueno, y entonces imagínate tú que no solamente era el paseo, sino pique fangueros. Yo, la niña metida por allá en el barro, o sea, papá, te agradezco por toda esta experiencia, porque sí. forman parte precisamente de eso que a mí me impulsa a mover, Claro. de repente disfrutar un domingo en casa, sí me lo permito, pero la mayoría del tiempo me gusta salir, explorar, vivir el sol, la naturaleza, el agua, un río, lo que sea, delicioso. Tu papá te impulsó a través de una experiencia de un buggy, de esto, de ir a cualquier espacio cerca de la ciudad, a conectar. Pero la reflexión es como específicamente para lo opuesto, cuando no hay alguien que te impulsa a hacer algo diferente en tu día a día, un viaje o salir de tu zona de confort, sino más bien cuando tu información es lo opuesto. Ay, no, pero ¿para qué va? O no, yo no soy, que fácilmente, por lo menos es mi caso, mi mamá es, no, yo no soy de ir de vacaciones, o yo no soy de viaje, o yo no salgo de mi casa. Entonces, ¿cómo realmente voy a superar ese sistema de creencias en el que Correcto. realmente puedo decir? Porque fácilmente me puedo quedar dentro de mi vida simplemente yo diciéndome, Sí, es verdad. ay, no, me quedo en mi casa porque es que ahí lo aprendí, sí, es la información que me dieron y que me brindaron. Entonces, realmente, ¿cómo puedes tú superar esa barrera y darte cuenta que es un sistema de creencia que pues te está limitando y te mantiene a que
no salgas y no superes esto de un poco más allá, ¿sí? Esa precisamente es la experiencia que queremos dejarles el día de hoy a ustedes, las personas que se están conectando, las personas que nos escuchan, que sintonizan 94.5, pero que no requiere de salir del país o irse a otro estado para vivir estas experiencias. Nosotros de pequeños lo vivimos y qué bonito que estas nuevas generaciones también puedan vivir esas experiencias de compartir, de aventura, de explorar y disfrutar la preparación de un hervido, de una parrilla en el río. Bueno, eso lo hacíamos muchísimo en nuestra época. Cerramos entonces con Wilder, unas palabras finales para despedir este espacio. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos aquí en el equipo de la radio, que de verdad súper bellos todos. Gracias por la invitación, gracias a William por también unirse y estar todos juntos aquí hablando de lo mismo. ¿Qué es mi mensaje? Que el viaje es nuestro camino de vida, ¿sí? Y más allá de a donde vayas, al destino que quieras llegar o el viaje que quieras transitar, es permitirte también transitar ese viaje al interior, ese viaje de expansión y de reconocimiento de ti mismo, porque sí puedes ser mucho más de lo que eres hoy, porque sí puedes expandir muchísimo más tu conciencia y porque sí a través de las aventuras también puedes crecer infinitamente en tu interior. Entonces atrévete, compra ese boleto, ve al río, ve a la montaña, haz algo diferente. ¿Por qué? Porque son las cosas diferentes las que te van a sacar de donde estás hoy para crecer y ser una nueva versión de ti. Y gracias. Así es, muchísimas gracias a ti por estar. Y bueno, yo ya estoy esperando mi abrazo para que me salga la energía. El verdadero cierre es el abrazo. Sí, sí. Bueno, chicos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio radial, Saber Existir, donde lo masculino forma parte del equilibrio. Es un espacio de construcción social, es un espacio de sanación emocional y de contención donde todos crecemos.